Entonces, esta situación, ¿cómo deja las relaciones entre Portugal y Venezuela en este momento? Bueno, creo que hay unas relaciones relativamente tensas y creo que lo conversamos en una oportunidad cuando ustedes me preguntaban justamente, bueno, ¿y cómo quedan las relaciones? Es decir, con este viaje siguen los mismos 50 países, pero el resto pareciera que no se ha plegado a criticar al gobierno de Maduro. Creo que justamente parte del... digamos, de la diatriba y de las estrategias que desarrolla el régimen, es tratar de presionar y de cuestionar y de poner en una tensión a países que hasta ahora, digamos, tenían una posición moderada desde el punto de vista visible y de declaración, ¿no? Y esa parte menos visible es justamente la parte ibérica, es decir, Portugal, España e Italia. Son tres, digamos, de los miembros de la Comunidad Europea que de alguna manera tienen vínculos con Venezuela desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de comunidades que viven en Venezuela, desde el punto de vista de intereses, de inversiones, etcétera, ¿no? Creo que la primera, digamos, andanada fue el incidente con la señora Delcy Rodríguez, que, como podemos observar, también se constituye el tema en un tema de política interna, más allá del tema de relaciones exteriores, y creo que lo que ha ocurrido desde aquel momento hasta ahora revela cómo, a pesar de que ya pasó Juan Guaidó, a pesar de que salió Delcy Rodríguez del área de tránsito, esa que dicen que no es territorio español, etcétera, cómo eso está formando parte de la agenda interna y está generando serias fricciones en una estabilidad también bastante relativa en la nueva gestión del gobierno español, ¿no? Y en el caso de Portugal también, recordemos que a través de Portugal están también inversiones, se han detectado también que hay posibilidades que existan capitales que se hayan ubicado allí, parte de la corrupción, es decir, hay una serie de variables. Y luego que también de alguna manera el régimen trata de cuestionar por dónde pasó el señor Guaidó, de presionar y de cuestionar todos los movimientos que tuvo. Es decir, en este momento salen a relucir en cierta medida cuáles fueron los puntos estratégicos de la gira, cuál era la permisividad, por dónde entraba y por dónde salía, porque uno dice, bueno, si estaba en Estados Unidos, se fue a Europa, regresó de nuevo, porque creo que se lo señalé en alguna oportunidad también, pues todos los mecanismos de inteligencia también estaban activados, tanto por parte del régimen como por sus aliados, para ver por dónde pasaba, para también tratar de lesionar lo que podía ser esa gira. ¿Y lesionarla en qué medida? En la medida de ubicar gente que protestara, que le colocaran dificultades o que hicieran algún tipo de, digamos, de incidente para armar el escándalo internacional. Ahora, pero esta acusación que se hace al tío del presidente Juan Guaidó, no solamente, según nos decía ahora el comisionado para los derechos humanos, Humberto Prado, busca lesionar a Juan Guaidó desde lo interno, tomando en cuenta que no lo pueden detener a él, no lo pueden detener a él, lo hacen con un familiar y muy cercano. Pero por otro lado, también podría afectar las relaciones de Venezuela con otros países, porque esta acusación lo que está diciendo es que además no se siguen los protocolos de seguridad en este caso de Portugal, ¿no? Por supuesto. El asunto es, tienen que buscar alegatos para que el elemento de detención esté allí. Es decir, cuáles han sido los alegatos en el caso de los colombianos que estaban infiltrados, en el caso de los brasileños que eran de derecha, en el caso, es decir, siempre hay una variable, claro, desde el punto de vista internacional hay que ser un poquito más delicado, llamémoslo así, explotar algunos otros elementos, y en este caso fue el de colocar, porque es lo que está señalando también su abogado, el abogado del señor Márquez, en donde sí había pasado los protocolos de seguridad, y todos sabemos, cuando hemos viajado en algún momento, aunque hace varios años no viajemos, sabemos que después del 11 de septiembre las medidas de seguridad en Estados Unidos, pero también las intentonas terroristas en el caso europeo, han aumentado muy altamente todo lo que son los dispositivos de seguridad para los pasajeros. Tienen que estar mucho tiempo antes, te revisan no sé cuántas cosas, pasan sensores a través de las maletas, inclusive antes de entrar al avión te pasan otro sensor y vuelven a revisar, de manera que se escanea la persona, exactamente, hasta casos en los que ustedes conocen bien de gente que las retienen y a veces la hacen perder en algunos casos las conexiones porque tarda este tema. Entonces, digamos, a nivel interno tenemos ya expresiones en las cuales han lesionado, si no directamente a Juan Guaidó, todo lo que es su alrededor. Y esa es parte de la estrategia, es decir,
podemos observar que esas amenazas que hay de no tocar a Juan Guaidó tienen un sentido en los términos personales, intuitu person, que no lo hacen directamente mandándole al SEBIN, al FAES, pero mandan las hordas y mandan a gente infiltrada o mandan a sus propios colectivos para hacer una manifestación, y en el caso internacional pues arman también todos unos expedientes en torno a esto. Profesor. Ya lo tenemos con el caso de Marrero, los tenemos con casos, digamos, de otros parlamentarios y que han estado muy cercanos a Juan Guaidó, y en este caso a su familia. Recuerden que han estado rondando también para que las familias cercanas a los diputados, y en este caso a Juan Guaidó, también se afectaba. No, recordemos el tema de la mamá, recordemos que averiguaron dónde estaba el papá, si estaba en España, y comenzaron a salir noticias, de manera que son también las presiones, primero emocionales, segundo físicas, tercero legales, porque definitivamente también quieren lesionar, y cuando decimos quieren lesionar es porque tiene algún sentido y tiene algún peso la imagen de Juan Guaidó y su legitimidad a nivel internacional. Entonces, eso forma parte un poco de este sentido. ¿Cuáles son las consecuencias? Evidentemente, uno dice, bueno, pero son medio locos para generar una tensión con Portugal. Bueno, señores, recordemos que estamos hablando de un régimen que quiere mantenerse en el poder, que quiere lesionar cualquier tipo de bloque y cualquier tipo de sanciones que pudieran venir de Europa o de Estados Unidos, y bueno, esas son algunas formas de reaccionar, ¿no? Nos quedan 4 minutos. Puntualmente, Portugal reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado. Sí, un punto es que en importante. el caso europeo recordemos que también está el Grupo Internacional de Contacto y hay un reconocimiento a la Asamblea Nacional. Posiblemente no han sido muy fuertes todas las declaraciones desde el punto de vista del presidente interino, pero hay un posicionamiento del Consejo Europeo, del Consejo de Ministros y a través del Grupo Internacional de Contacto, esa presidencia interina y la necesidad de establecer mecanismos de diálogo que permitan encontrar la salida a la crisis venezolana. Nosotros compartíamos al inicio del programa, y ya que hablamos de Europa, las declaraciones recientes de la canciller de Europa, la señora Arantxa González, de España, perdón, de España específicamente, sobre la diatriba que ha generado la forma como el presidente del gobierno español se refirió esta semana a Juan Guaidó, líder de la oposición. Ella decía que Juan Guaidó era esas dos cosas, presidente encargado y líder de la oposición. ¿Cómo califica usted la posición del gobierno de España en este momento frente a Venezuela? Mira, la posición de Estado es de reconocimiento porque tampoco puede ir en contra, o sea, tiene un elemento de política interna y lo hemos señalado. Es decir, el tema de Venezuela en determinados países pasó a ser una carta de política nacional. Y al pasar a ser una carta de política nacional, forma parte de las diatribas entre los partidos políticos de ese país. En el caso español es el más evidente porque definitivamente ya tenemos que recordar que España ha pasado por una crisis en donde han habido 4 gobiernos, bastantes elecciones, y apenas esto no tiene ni 2 meses de instalado, y todavía muy sui generis porque son alianzas que no se esperaban, se dicen que son las izquierdas, pero SOBE trata de diferenciarse el tipo de izquierda que es Podemos, más el vínculo que tiene Podemos con el régimen desde Chávez hasta ahora con Maduro. De manera que el tema Venezuela forma parte de la política interna y obviamente pone a prueba lo que es la alianza, no solo desde el punto de vista internacional, porque ha sido ratificado el posicionamiento a través de Pedro Sánchez, sino el tema de política interna. Y el tema de política interna es que Podemos va a tratar también de fracturar, de negociar, de extorsionar, como ustedes quieran llamarlo, chantaje político, su participación en el gobierno. Sí. Y esa participación en el gobierno tratar de disminuir lo que puede ser la intensidad, el reconocimiento que ha tenido el gobierno español para el gobierno interino y suavizar lo que pudieran ser las entradas y salidas de personeros, lo que pudieran ser las inversiones que están colocadas por allí o los testaferros, que es un poco lo que buscan para tratar de sacar alguna ventaja. O sea, sí están afectando las medidas, sí están afectando las afectaciones, digamos, todas las sanciones que se han generado, y en España, pues, forma parte de la política interna.